Muy bien, estimados alumnos, tengan muy buenos días. Vamos a continuar con nuestras clases de química. Vamos a continuar. Hoy veremos el tema de configuración electrónica. Así que empecemos. Bien. Entonces, primero tenemos que recordar, ¿no? Que cada vez que hablamos nosotros de un átomo, hablamos de una partícula pequeña, de un elemento que estaba constituido por partes fundamentales o por las partes principales, que era un núcleo y una zona extranuclear. En el núcleo íbamos a encontrar lo que son los protones y a los neutrones, y en la zona extranuclear íbamos a encontrar girando a los electrones. Ahora, a los electrones en esta zona extranuclear los vamos a encontrar girando en ciertos lugares que o ciertas zonas que nosotros vamos a denominar niveles y subniveles. Y dentro de los subniveles vamos a encontrar los orbitales. Entonces, ¿para qué sirve la configuración electrónica? La configuración electrónica sirve para saber cómo se distribuyen los electrones dentro de estos niveles o de estos subniveles, incluso dentro de estos orbitales. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Voy disminuyendo un poquito aquí está. Por ejemplo, miren, aquí vamos a ver la representación de una parte de una distribución electrónica. En este caso estamos viendo el 2p3, donde este 2 me va a indicar el nivel. Este P me va a indicar el subnivel y este 3 me va a indicar el número de electrones. Entonces, aquí está. Miren, el 2 nivel, el P el subnivel y el 3 el número de electrones que se encuentran. Entonces, esta es la representación de una parte de nuestra distribución electrónica que nosotros vamos a desarrollar de aquí en adelante. Entonces, ahí estamos viendo, no de olvidarnos el nivel indicada por una letra N, el subnivel indicado por una letra L, acá en este caso, y el número de electrones por acá arriba como exponente. Entonces, ahora vamos a continuar. Ahora vamos a hablar acerca de, en esta distribución hablamos de niveles y subniveles, entonces vamos a hablar en este caso de los niveles de energía. Cuando hablamos de los niveles de energía estamos hablando de regiones grandes, de regiones que vamos a de mucho mayor tamaño, que vamos a poderlas denominar también como capas. Y dentro de ellas se van a ubicar los electrones en 7 grandes niveles. Estos niveles son los que vemos acá, que tienen una representación cuántica y una representación electroscópica. Que hablamos de letras y hablamos de números en este caso. Cuando hablamos de letras vamos a decir desde la K hasta la Q sin pasar por la ñ. Repito, desde la K hasta la Q sin pasar por la ñ. Por eso tenemos K, L, M, N, O, P y Q. 7 niveles. Por ejemplo, si me hablan de la capa M, voy a decir la capa M se encuentra en el nivel 3. La capa P se encuentra en el nivel 6. La capa N en el nivel 4 y así sucesivamente. Cuando hablamos de niveles, estamos hablando de números y cuando estamos hablando de capas, hablamos de letras. Pero igual me van a simbolizar ambas los niveles de energía. Aquí está, por ejemplo, las capas K, L, M, N, O, P, Q y los niveles 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que vienen a representarme lo mismo, ¿ya? ¿Para qué sirven? Por ejemplo, aquí nos sirven para determinar, miren, o ver estas regiones grandes. Por ejemplo, miren aquí tenemos el aluminio y el oxígeno, que vamos a ver sus niveles o capas. Miren, el oxígeno, ¿cuántos niveles abarca? 1 y 2 niveles. El aluminio, ¿cuántos niveles abarca? 1, 2 y 3 niveles. El nivel más próximo o más cerca al núcleo es el nivel 1. Y así sucesivamente, mientras se van alejando del núcleo del átomo, van aumentando los niveles. Por ejemplo, nosotros vamos a ver aquí los
últimos electrones del oxígeno, que me representan los electrones de valencia, que ya más adelante hablaremos de los electrones de valencia, me representan a los electrones que se encuentran en la última capa. Por ejemplo, aquí, ¿en qué capa estamos en el oxígeno? Estamos en la capa L, porque es la última y representa, a ver, 1, 2. La capa L me representa el nivel 2. Aquí, por ejemplo, en el aluminio, ¿en qué capa? Si me preguntan, ¿en qué capa acaba su instrucción electrónica, su número de electrones? Miren, yo veo 1, 2, 3. ¿Y cuántos electrones tiene en su última capa? Justamente tiene 3 electrones. Que los electrones de valencia me determinan en qué grupo se va a encontrar un elemento. Por ejemplo, el aluminio tiene 3 electrones en su último nivel. Eso quiere decir que el aluminio pertenece al grupo 3. El oxígeno tiene 2. ¿Cuántos electrones tiene en su última capa? En su última capa tiene 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sumado con los anteriores me dan, perdón, repito, me equivoqué. ¿Cuántos electrones tiene en su última capa? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo que me indica que el oxígeno se encuentra en el nivel, en el grupo 6A de mi tabla periódica. Pero eso de aquí lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de tabla periódica. Ya me estaba adelantando de la emoción. Bien, ahora vamos a ver lo que son los subniveles de energía, que son regiones más pequeñas, más angostas, donde también vamos a poder encontrar electrones, ¿no? Cuando hablemos de los subniveles, una diferencia clara, una diferencia precisa entre los subniveles y los niveles de energía es que, por ejemplo, anteriormente hablamos de los niveles con letras mayúsculas y los subniveles los vamos a hablar con letras minúsculas. Por ejemplo, acá vamos a tener SPDF. Son 4 subniveles muy conocidos, S, P, D y F, donde cada subnivel tiene su propio nombre. S viene de sharp, P de principal, D de difuso y F de fundamental. Repito, S sharp, P principal, D difuso y F fundamental. No olvidarse estos nombres porque cuando hablemos de problemas más complejos, más adelante vamos a ver que no nos van a hablar. A veces hay problemas donde no te hablan por el subnivel S o subnivel P, sino te dicen el subnivel fundamental, en su nivel difuso, en su nivel sharp, en su subnivel sharp, perdón. Ya tú debes saber qué representa cada uno de estos. Ahora, cada subnivel puede abarcar como máximo, tiene una capacidad máxima de abarcar electrones. Por ejemplo, el subnivel S tiene una capacidad máxima de 2 electrones. El subnivel P tiene una capacidad máxima de 6 electrones. El D de 10 y el F de 14. Es la capacidad máxima de cada subnivel para abarcar o ocupar electrones. Por ejemplo, el S no puede abarcar 3 electrones o más, solamente puede 2. De igual manera, el D no puede abarcar 11 o 12 electrones, a lo mucho puede abarcar 10 electrones, no puede abarcar más. Entonces, esa es su máxima capacidad de electrones que puede abarcar. Ahora, cuando nosotros tenemos una representación gráfica, por ejemplo, vamos a ver que tienen ciertas formas. El subnivel S tiene una forma esférica, el P tiene una forma dilobular, que vemos ahí, por ejemplo, dos ángulos de visión, donde están girando de esa manera los electrones. Miren, la representación de color rojo me representa lo que es el subnivel. Y las esferitas amarillas que vemos ahí vienen a ser los electrones que están girando de esa forma, ¿no? Por ejemplo, el subnivel D tiene una forma tetralobular, o sea, 4. Y la F tiene una forma irregular. Por eso vemos ahí, miren, muy confusa, ¿no? Pero esa forma esférica, dilobular, tetralobular y compleja. Ahora, algo muy importante que tenemos que tener en claro que nos ayuda a nosotros a poder hacer nuestra distribución electrónica
es lo que es nuestra regla del serrucho, o nuestra regla de Molière, o nuestra regla de Sarrus. Esos tres nombres los podemos encontrar como regla de Molière, regla del serrucho o regla de Sarrus, donde vamos a poder ubicar ahí a los niveles y a los subniveles. Entonces, nosotros tenemos esta representación de aquí, que iría de esta manera: 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Tenemos en esta forma gráfica, por eso se le da el nombre de regla del serrucho, ¿no? Porque si tú ves va como unos picos subiendo y bajando. Tiene la forma de los picos de un serrucho. Y también tenemos esta forma lineal, donde acá ya tenemos ubicado de forma lineal nuestra distribución electrónica, desde el nivel 1 hasta el nivel 7, empezando en el 1S2 y finalizando en el 7P6. Más adelante yo les enseñaré cómo pueden hacer empezar de cero, por ejemplo, establecer su regla de serrucho. Pueden aprenderse de memoria esto o esto de acá, o también hay una forma mnemotécnica que te dice, es la siguiente, la forma o regla de mnemotécnica es este. Dice, si sopa, se da pensión, se fue de parranda, se fue de parranda. Y tú dices, ¿cómo esto me va a servir a mí? Entonces, mira, ahorita te explico, quiero poner acá el lápiz. Mira, al aprenderte tú esta parte, por ejemplo, te aprendes esta mnemotecnia y tú, a partir de esta mnemotecnia, tú puedes ubicar los niveles y subniveles. Por ejemplo, empiezas, si me representa el 1, S2. ¿Te das cuenta? La S ahí está, 1, S2. Después, slash, cada slash me representa que estoy cambiando o variando a otro nivel. Por ejemplo, entonces acá empiezo 2, S2 y 2, P6. ¿Te das cuenta? Estoy utilizando las mismas reglas de mi mnemotecnia. Aquí otro slash, eso me indica que paso a otro nivel. 3 entonces, 3, S2 y 3, P6. Un slash, eso me indica que paso al otro nivel. 4, S2. Y en el 4S2 viene el 3 por acá. 3 de 10. Después nuevamente viene el 4P6. Listo, entonces ahí un slash. ¿Quién sigue? Sigue el nivel 5S2. Y de esa manera yo puedo continuar toda mi mnemotecnia y ir ubicando mi distribución electrónica en orden. Que bien, si se dan cuenta, miren, está en orden 1S2, acá está 2S2, aquí 2P6, 3S2, 3P6 y así sucesivamente. Por eso digo, te puedes aprender este cuadro, si eres muy hábil con lo que es memorizar, te puedes aprender esta mnemotecnia, o de aquí más adelante también te voy a enseñar otra forma de aprenderte o de cómo, por ejemplo, si no tienes tu regla del serrucho a la mano para que hagas tu distribución electrónica, de aquí en pizarra te voy a enseñar cómo puedes hacerlo, ¿no? Entonces, continuemos. A ver, voy a borrar. Continuemos. Listo. Ahora nosotros también tenemos lo que es la distribución simplificada o distribución sistémica de kernel. Mayormente esto ya tú lo utilizas cuando ya tienes tú un dominio de lo que es tu distribución electrónica normal, o cuando ya tú tienes un dominio de la regla de Sarrus o la regla de Molière, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí ya tú vas a saber exactamente o sea, tú ya de memoria ya sabes tu distribución electrónica. Simplemente lo que vas a hacer aquí es que vas a ubicar, por ejemplo, nosotros para hacer nuestra distribución simplificada o sistémica, o sistema de kernel, perdón, nosotros nos basamos en lo que es la distribución electrónica de los gases nobles que se encuentran en el grupo 8, que aquí están el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón. Son 6 gases nobles. Repito, helio, neón, argón, criptón, xenón y radón.
En base de estos gases nobles, tú haces tu distribución electrónica. Por ejemplo, el helio solo tiene 2 electrones, distribución electrónica 1s2. ¿En qué me beneficia esto? ¿Por qué se utiliza? Porque la distribución electrónica de kernel se basa en estos elementos. ¿Por qué? Porque acaba exactamente en un fragmento o en un fragmento exacto. Por ejemplo, no están, de aquí cuando veamos ejemplos, el resto de elementos, por ejemplo, acaban en 3p3, por ejemplo, en 3d5, por ejemplo. No utilizan todos los electrones que se encuentran en el subnivel D, sino que utilizan de cierta manera parcialmente otros elementos. En cambio, estos elementos sí utilizan exactamente todos los orbitales y todos los electrones de ese subnivel. Eso quiere decir que cuando nosotros utilicemos o cuando hablemos de los gases nobles, por ejemplo, en su distribución electrónica, vamos a tener orbitales llenos. De aquí en un momento voy a explicar qué son orbitales llenos y desapareados. Pero vamos a ver que se pueden utilizar de esta manera. Por ejemplo, el neón. El neón tenemos número atómico 10, entonces su distribución electrónica empezaría 1s2, 2s2 y termina exactamente en el 2p6. De igual manera, el argón acaba exactamente en el 3p6. El critón exactamente en el 4p6. Por eso te digo, esto lo vas a utilizar ya cuando tú ya tengas un dominio más amplio de lo que es tu distribución electrónica. Para que, por ejemplo, de aquí que veamos una distribución electrónica, por ejemplo, te dicen, tienes un elemento que tiene la distribución electrónica, por así decirlo, tienes un elemento X, vamos a ponerlo por ejemplo acá, un elemento X, que tiene como número atómico, tiene por ejemplo, le vamos a poner 28, mira, tiene como número atómico 28. Entonces, tú para que hagas tu distribución electrónica, tú dices, empiezo 1s2, colocas. ¿Quién sigue? 2s2. ¿Quién sigue? 3s2. Y así sucesivamente vas a ir colocando, sumando cada uno de estos electrones. Y vas a tener un número largo, largo, largo. Vas a tener una distribución electrónica larga. Hasta llegar, por ejemplo, en donde me cumplen 28s, 4s2, en 3, si no me equivoco. Perdón, acá se... ¿Cómo borro? Entonces, aquí tendrías 4s2 y sigue 3d8. Entonces, para que tú te ahorres todo el espacio, colocar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 y 3d10, tú, por ejemplo, puedes hacer tu distribución electrónica y decir, ¿qué elementos ya? X28, número atómico 28. Haces tu distribución electrónica y vas a utilizar como referencia los gases nobles que tenemos por aquí. Entonces, ¿qué gas noble se aproxima al número que tú tienes? 36 ya se pasó. Entonces, tienes el argón 18. Entonces, colocas aquí argón 18. Ahí, disculpen, no se puede utilizar mejor el mouse de esta manera. Así que ahí lo estoy haciendo lo mejor posible. Argón 18. Argón 18 acaba exactamente en 3p6. Miren, me ahorré mi distribución electrónica desde el 1s2 hasta el 3p6. Ya no las hago, simplemente coloco argón 18 y continúo colocando que sería el 4s2 y el 3d8. El 3d8, ahí está. 4s2 y 3d8. De esa manera, la distribución simplificada de kernel me sirve para abreviar estos pasos. Ahora pasemos a ver lo último, que es la distribución electrónica por orbitales, que es lo último que vamos a ver para desarrollar algunos problemas. Entonces, anteriormente vimos que cada orbital tiene un número máximo de electrones. Ahora, así como tiene un número máximo de electrones, también tiene un número máximo de orbitales. Y lleva mucha relación, miren. Cada orbital, recuerden esto, es muy importante. Cada orbital como máximo me va a abarcar 2 electrones como máximo. Recuerden, cada orbital me abarca como máximo
2 electrones. ¿Esto qué quiere decir? Que no puede poseer 3 o 4. Puede poseer desde 1 hasta 2. Entonces, de esta manera nosotros vamos a ver que vamos a poder tener orbitales llenos cuando tiene 2 electrones, orbital semilleno cuando tiene un solo electrón, uno solo, y orbital vacío cuando no tiene ningún electrón. Orbital vacío cuando no tiene ningún electrón. Entonces, de esa manera nosotros tenemos, ¿no? Orbital lleno, lo máximo, 2. Orbital semilleno, la mitad, 1. Y orbital vacío no tiene nada. Y por ejemplo, cuando hablamos del subnivel Sharp, tiene como máximo un orbital. Y si tiene como máximo un orbital, ¿cuántos electrones como máximo va a tener? 2. El subnivel P tiene como máximo 3 orbitales. Si tiene 3 orbitales como máximo, ¿cuántos electrones como máximo va a poseer? El doble, porque recuerden que son 2 electrones por orbital. Serían 3 por 2, 6. Y así sucesivamente. Miren, el D tiene 5 por 2, 10 electrones como máximo. El F tiene 7 orbitales como máximo. Tiene, perdón, 7 orbitales. ¿Cuántos electrones como máximo? Multiplico por 2, que sería 14. Y de esa manera los hallo. Y aquí están, miren las formas que les dije que poseen los orbitales: esférica, dilobular, tetralobular y compleja. Entonces, de esta manera ya tenemos toda la teoría para poder pasar a los problemas. Entonces, aquí hay unos problemas que vamos a ver. Posteriormente, ya en pizarra voy a hacer otros. Pero miren, por ejemplo, acá tengo el sodio con número atómico 11. Entonces, aquí recuerden, el número atómico me va a servir para poder hacer mi distribución electrónica. ¿Por qué? Porque el número atómico es igual al número de electrones. Recuerden muy bien eso, no se olviden. ¿Ya? Entonces, yo voy a tener, hago mi distribución electrónica en base a mi número atómico. Entonces, sería, tengo que contar que tenga 11 electrones como máximo. Entonces, 1, acá cuánto, 1s2, 2 electrones, más estos 2 electrones son 4, más estos 6 electrones son 10, más este electrón son 11. Justamente ahí acabo mi distribución electrónica. Si tú anteriormente revisas tu distribución electrónica, tú dices, profesor, pero después del 3p6 sigue el 3s2. Sí, exactamente, sigue después del 3p6 el 3s2. Pero yo no abarco el 3s2. ¿Por qué? Porque si utilizo el 3s2 voy a tener 12 electrones. Y yo solamente necesito 11, o sea, necesito uno menos. Le resto, entonces me quedaría con el 3s1 nada más. Y ahora, por ejemplo, aquí ya me están ubicando también lo que son los orbitales. El S, recuerden cuántos orbitales, 1. Este otro S, 1 también. El P tiene 3, 1, 2, 3. Y en este S tengo uno solo también, un solo orbital. ¿Cómo lleno los electrones? Siempre empiezo llenando una flecha hacia arriba y después una flecha hacia abajo. Una flecha hacia arriba, una flecha hacia abajo. Ahora, en el caso del P que tiene 3 orbitales, por ejemplo, tengo 1, 2 y 3 ahí, 3 orbitales. Tú puedes agarrar y dices 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pero esta manera de llenar es incorrecta. ¿Cuál es la verdadera manera o la manera correcta? Entonces yo coloco ahí mis 3 orbitales y yo lleno 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De esa manera es la manera correcta en la cual yo debo llenar mis orbitales. ¿Por qué? Porque siempre tengo que procurar de que cada orbital siempre lo empiece llenando por lo menos con un electrón. Siempre tengo que procurar esto, llenarlo por lo menos con un solo electrón. Ya posteriormente empiezo, si tengo más electrones, empiezo a seguir llenándolo. Entonces, ahí están las maneras correctas, ¿ya? Entonces, borro por aquí. Entonces, ya llené aquí mis 6 electrones. Mire, me baso en estos 6 electrones que tengo por ahí. A ver.
Bien, entonces en el último tiene acá un orbital. ¿Y cuántos electrones tiene? Un solo electrón. Entonces se queda con la flechita hacia arriba. Entonces de esta manera se llena así. Entonces yo me baso, miren, en los electrones que tengo por aquí arriba para llenar mis orbitales. Y de esta manera yo cuento cuántos orbitales tengo aquí. Miren, cuento, estos son los orbitales llenos. 1, 2, 3, 4, 5 llenos. ¿Cuántos semillenos? Por acá tengo un orbital semilleno. ¿Por qué? Porque solamente tiene un solo electrón. Entonces, ¿y cuántos orbitales vacíos? Orbitales vacíos. No tengo orbitales vacíos. Orbitales vacíos cuando quedan así no tienen ningún electrón. Entonces, como no tienen ningún electrón, se denomina vacío. Pero aquí en mi distribución electrónica yo no veo orbitales vacíos. Entonces, tengo 0 orbitales vacíos. Y listo. De aquí más adelante, aquí en las diapositivas que les voy a dejar, van a ver 2 problemas más. Y de aquí en pizarra, vamos a continuar, les voy a enseñar cómo se desarrolla o cómo poder hacer desde cero, o sea, desde que no tengas nada, tu configuración electrónica. Y posteriormente también explicaré más ejercicios que se encuentran en el módulo, la ficha que te pasaré. Bien chicos, vamos a continuar viendo el tema de configuración electrónica y lo primero es ver cómo hacemos nuestra regla del serrucho o nuestra regla de Molière, porque hay algunos que se complican. Por ejemplo, ¿cómo hago mi distribución electrónica si no tengo a la mano mi regla del serrucho? Entonces aquí vamos a ver cómo construir tu regla del serrucho primero para después desarrollar los problemas. Lo primero, lo más básico, como yo aprendí, tú lo puedes aprender de otras maneras, ya que anteriormente en el video te había explicado que hay diferentes maneras de que tú puedas hacer la regla del serrucho. La que yo me aprendí y me pareció más práctico es que yo me acuerdo primero de los niveles. ¿Cuántos niveles eran? Yo recuerdo que eran 7 niveles. Entonces yo voy a acordarme que voy a tener, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 niveles. Ya separo en mi mente que hay 7 niveles en mi regla del serrucho. ¿Cómo sigo construyendo? Coloco, el 1 me representa el valor de 1, una unidad, entonces el 1 lo coloco una vez. Después dejo un espacio, miren bien, tengo que dejar un espacio y continúo. El nivel 2 representa el número 2, entonces 1 y 2 veces el 2. Luego vuelvo a dejar un espacio y continúo con el nivel 3. El 3, repito el 3, ¿cuántas veces? 3 veces. 1, 2 y 3. Para el 4, de igual manera, el 4 lo voy a repetir 4 veces. Y coloco el 4 entonces 4 veces, dejando siempre un espacio. Miren, acá dejo un espacio, un espacio, un espacio, un espacio. Cada vez que voy a empezar un nuevo nivel, continúo dejando siempre un espacio. A partir del 5, miren chicos, se va a invertir. Hasta el 4 tuve 4 veces el 4. El 5 también se va a repetir 4 veces. Y a partir del 5 ya empieza a reducirse. El 5 lo coloqué 4 veces, el 6 lo voy a colocar 3 veces y al último, el 7, lo voy a colocar solamente 2 veces. Y luego empiezo a llenar los subniveles. Recordando los subniveles, ¿qué subnivel va primero? El S, entonces coloco acá 1S. Después viene acá S y viene el P. Y voy a asignar así sucesivamente todas mis reglas. Por ejemplo, acá en el 3 empiezo entonces S y empiezo P y D. El 4 de igual manera S, P, D y F. El 5 de igual manera S, P, D y F. El 6 S, P y D nada más. Y el 7 simplemente termino con S y con P. Y posteriormente empiezo a rellenar los electrones que tiene cada subnivel. ¿El S cuántos electrones tiene? 2. Entonces en todos los S coloco 2. En todos los S coloco 2. Posteriormente en todos los P coloco 6. En todos los D va a haber 10. 10 y 10. Y en
el F va 14. Como solo tengo 2, entonces ahí está, 14. Y ahí ya quedaría mi regla de serrucho, o la regla de Sarrus, o regla de Molière. Ahora, ¿cómo va a ir la orientación? Entonces, miren, va a ir así. Empieza aquí, luego baja así. Por eso, si se dan cuenta, nosotros siempre hemos dejado un espacio, siempre hemos dejado un espacio. Y de esa manera ya tengo mi regla del serrucho. Y tú puedes construir tu regla del serrucho cada vez que tengas un problema y, por ejemplo, no tienes a la mano tus apuntes o tus datos. De esta manera puedes hacer tu regla del serrucho para que empieces a hacer tus problemas. Por ejemplo, vamos a ver el ejercicio número 12. En el ejercicio número 12 te dan el átomo de silicio que tiene número atómico 14. Entonces tú haces tu distribución electrónica siguiendo lo que acabamos de ver aquí. Entonces yo cuento, tengo que tener 14 electrones. Entonces cuento aquí 2 y 2 son 4. Después viene este que viene a ser 6. 2 y 2 son 4. 4 y 6 es 10, más 2 viene a ser 12. ¿Cuántos me faltan para 14? Me faltan solamente 2 electrones. Entonces, de 3s2 sigue 3p6. Pero si yo coloco 3p6 ya me estoy pasando, porque yo solamente necesito 2 electrones. Entonces llegaría solamente hasta 3p2. Entonces aquí colocaría yo mi instrucción electrónica: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p2. Entonces cuento ahí, 2 y 2 son 4, y 6, 10, más 2, 12, más 2, 14. Completé mis 14 electrones. Ahora, en el ejercicio número 2 se me piden número de orbitales llenos y número de orbitales semillenos y número de orbitales vacíos. Entonces, para esa parte yo voy a recordar cuántos orbitales tiene cada subnivel. Recuerden que cada una de estas letras me indica un subnivel y cada subnivel tiene determinado número de orbitales. Anteriormente en el video ya expliqué eso. Entonces yo recuerdo, el S, ¿cuántos orbitales tiene? Tiene solamente un orbital. Entonces de aquí un orbital. Este S también tiene solamente un orbital. Este P, ¿cuántos orbitales tiene? El P, recordamos, tiene 3 orbitales. Entonces coloco ahí 1, 2 y 3 orbitales. Este P, ¿cuántos orbitales tiene? 1, 2 y 3 orbitales. Entonces, ¿cuál me está faltando? Me está faltando este S. Ahora, yo ya tengo ahí los orbitales. Entonces, yo ya recuerdo, miren, el subnivel S tiene por acá un orbital. Este S también tiene un orbital y así sucesivamente. Ahora, yo voy a ver, dependiendo de los electrones que tiene cada orbital, voy a ver si este orbital está lleno, está vacío o está desapareado. Entonces empiezo, miren, este orbital de aquí tiene 2 electrones, entonces yo ubico 1 y 2 electrones. Este orbital de aquí estaría lleno. Cuando tiene los 2 electrones, el orbital está lleno. Este de acá también, ¿cuántos electrones tiene? 2, entonces yo ubico 1, 2, entonces también está lleno. Este orbital, acá en este subnivel, tiene 6 electrones, entonces yo empiezo a llenar 1, 2, 3. Siempre trato de que cada orbital por lo menos tenga un electrón. Posteriormente vuelvo a rellenar, que sería acá 4, 5 y 6. Entonces acá tenemos 3 orbitales que también están llenos. Y aquí en este orbital también, a ver, 3s2, 1, 2 orbitales, 2 electrones, perdón. Entonces también está lleno. El 3, por acá, el 3p2 tiene 3 orbitales. ¿Cuántos electrones? 2 electrones. Ubico 1 y 2 electrones. Ahora, si se dan cuenta, estos electrones solo están de uno en uno. Entonces, a estos que están de uno en uno, recordemos, se les va a llamar semillenos. Semillenos. Entonces, si te preguntan cuántos orbitales llenos hay, yo cuento 1,
2, 3, 4, 5 y 6 orbitales llenos. Entonces, 6 orbitales llenos. ¿Y cuántos orbitales semillenos? 1, 2. 2 orbitales semillenos. ¿Y cuántos orbitales vacíos tengo? Miren, acá estaría este orbital vacío. ¿Por qué? Porque no tiene absolutamente nada, no tiene ningún electrón. Entonces tengo un orbital vacío. Entonces de esta manera yo voy a ubicar los orbitales. Ahora, un consejo: cada vez que en un problema quieren desarrollar, no pierdan tiempo. Recuerden que los orbitales semillenos o vacíos siempre lo vas a encontrar en el último subnivel de tu distribución electrónica. Los orbitales, repito, semillenos o vacíos siempre lo vas a encontrar en el último subnivel de tu distribución electrónica. Todos los que están después o antes de este último subnivel, prácticamente todos van a estar llenos. Esa es una regla práctica cada vez que veamos en los problemas. Entonces recordemos eso para que ustedes puedan desarrollar el ejercicio número 11, que prácticamente en su módulo, en la ficha que yo que ahí van a ver ustedes, les van a dar su distribución electrónica. Entonces eso ya queda de tarea para ustedes. Bien, entonces el ejercicio número 11 es muy parecido al ejercicio número 12, entonces tú lo vas a hacer de tarea. Yo voy a explicarte 2 ejercicios más, que son ejercicios modelo para otros que están muy similares en tu módulo. Entonces vamos a pasar a hacer el ejercicio número 9. ¿Qué me dice el ejercicio número 9? Aquí en el ejercicio número 9 te dicen calcula Z, entonces te están pidiendo a ti que calcules el número atómico. Entonces ahí tienes que colocar tus datos, te piden allá el número atómico. ¿Qué más? Cuya configuración electrónica termina en 4s2. Entonces tú tienes tu configuración electrónica que va a terminar en ¿cuánto? En 4s2. Listo, nada más. Entonces, recuerda muy bien esto, que a partir tú de tu configuración electrónica puedes hallar el número atómico y el número de electrones. ¿Cómo así? Recuerden que en cada nivel y subnivel tú vas a encontrar sus electrones y a la sumatoria total de esos electrones vas a poder hallar entonces tu número atómico. Recuerda que en un átomo neutro el número de electrones es igual al número de protones y es igual al número atómico. Entonces, miren, me dice que mi configuración electrónica termina en 4s2. Entonces, yo me ubico en la regla del serrucho que hice anteriormente y ubico 4s2. ¿Dónde se encuentra 4s2? 4s2 se encuentra por aquí, miren, aquí se encuentra 4s2. Entonces, ¿qué hay anterior de 4s2? Todo esto, miren, todo esto. Entonces yo completo por acá mi distribución electrónica, que sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 y el último que me están dando como dato 4s2. Entonces yo ya completé mi distribución electrónica ahí. Cuento. ¿Cuántos electrones tengo? 2 más 2 más 6, 10, más 2, 12, más 6, 18, más 2, 20. Entonces recuerden, para yo hallar el número atómico, que es igual al número de electrones, entonces yo sumo aquí 2, más este 2, más este 6, más este 2, más este 6, más este último 2. Recuerden que acá están los electrones. Entonces yo sumo todo y ¿cuánto me da? Me va a dar 20 como respuesta. Listo, ahí está, 20 como respuesta. Un último ejercicio más por aquí. Vamos a hacer el ejercicio número 10. A ver, leo qué me dice el ejercicio número 10. En el ejercicio número 10, ahora te dice, completa la siguiente configuración electrónica de un elemento que tiene como número atómico o como Z17. Entonces, recuerda, tú puedes hacer dos cosas. O con tu configuración electrónica puedes hallar Z,
o con Z puedes hacer tu configuración electrónica. Entonces aquí vamos a hacer lo contrario que hicimos en el ejercicio número 9. ¿Qué vamos a hacer en este caso? En este caso, a partir de esto, vamos a hacer nuestra configuración electrónica. En mi configuración electrónica, ¿cuántos electrones tengo entonces que sumar? Tengo que sumar 17 electrones. Entonces yo cuento en mi configuración electrónica. Por acá tengo 2 más 2, tengo 4 más 6. Voy a acomodar ese 6 por ahí. Ahí está. Más 6 me da 10. Más 2 tengo 12. Más 6 tengo 18. ¿Cuántos me están pidiendo a mí? Me están pidiendo 17. Entonces, si hasta 3p6 tengo 18, para 17 tengo que restarle 1. Entonces, en vez de poner 3p6, yo le resto 1, sería 3p5. Entonces, hago mi distribución electrónica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Perdón, me pasé. La emoción, chicos, me pasé. Entonces, recordaba, hasta 3p6 yo tengo 18 electrones, pero yo necesito 17. Entonces le resto un solo electrón. Si le resto un electrón, me queda en 3p5. Y esta sería mi respuesta. Recuerden, nuevamente, que con el número atómico puedo hacer mi distribución electrónica. O si tengo mi distribución electrónica, puedo hallar por ende el número atómico y el número de electrones. Listo, chicos, hasta aquí acabamos. Ya he hecho aquí 3 problemas y anteriormente también les he explicado 3 problemas. Entonces ya están en capacidad de ustedes poder desarrollar los ejercicios que restan de su módulo, que están muy sencillos. Entonces, cualquier cosa pueden escribirme. Espero que les haya quedado claro. Nos estamos viendo. Bendiciones.